Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión nueva que nos brinda de estar conectados principalmente con su presencia a través de esta enseñanza y también conectados los unos con los otros. Esperamos, bueno, que todos estén pasando una, un momento de bendición. Sé que esta enseñanza va a contribuir para que eso sea así. Y estamos muy gozosos y contentos porque llegamos al final de una etapa, de un estudio maravilloso como son los profetas y ese final anuncia un nuevo ciclo, nuevos comienzos que tiene que ver también con la palabra del Señor, como es esta serie Escudriñando las Escrituras. Así que sean todos bienvenidos a esta bella jornada y vamos de inmediato a pedirle al Señor que nos bendiga, como siempre ha sido así en todo este proceso. Amado Señor, te alabamos y te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de, de entenderla a través de tu Espíritu de Santidad que nos da discernimiento y también que nos da las fuerzas, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas. Te ponemos delante de ti toda esta jornada que ahora vamos a comenzar por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, hoy revelando las Escrituras, se viste de gala porque vamos a estudiar el último de los profetas de esta serie, que no es otro sino es nuestro Mesías Yehoshua. Y en este caso lo vamos a estudiar como profeta. Porque resulta que estudiar el Mesías y Josué eh, tiene sus complejidades, si se puede ver de algún punto de vista, porque en ocasiones se condensa o se le atribuye solamente conceptos que tienen que ver única y exclusivamente con el perdón de los pecados, con la redención y la salvación, y eso es una gran verdad. Pero también es cierto que su función, su faceta, su actividad, su servicio, su forma de expresar la voluntad del Padre fue a través del ejercicio de la profecía y está muy marcado. Y quizás este aspecto ha sido poco estudiado o ha sido poco estudiado a nuestro Mesías Yehoshua bajo esa óptica. Es lo mismo que estudiar nuestro Mesías Yehoshua como juez. Es muy poco lo que se ha hecho y sin embargo son aspectos tan importantes porque no solamente le dan amplitud, le dan todo lo que encierra la grandeza de nuestro Padre a través de su Hijo amado, nuestro Mesías Josué, sino también nos da para nosotros ese universo que nos posibilita la condición de ver con más fidelidad el plan del Padre. Así que esta noche vamos a estudiar algunos rasgos. Sé que estos estudios son muy condensados, no persiguen hacer una tesis completa de los profetas y en el caso particular de Yehoshua tampoco, sino hacer un pequeño resumen que nos ayude a tener un contexto general y sobre todo las cosas que que se inserte dentro de ese panorama profético que hemos venido estudiando. Nosotros hasta la fecha completamos 16 profetas de los llamados mayores y menores. Y esto, amados hermanos, tiene un desarrollo a través de los años de más de 400 años de profecía, comenzando con el profeta Obadia y terminando con el último que recién hemos estudiado, con el profeta Malají. Que ahí hay un receso de 400 años para que aparezca otra vez una voz profética que anuncia de inmediato la venida, la primera venida de nuestro Mesías Yehoshua. Pero claro, cuando nosotros vemos y estudiamos la,
lo que es el discurso, lo que es la narrativa, lo que es la exposición de estos profetas, hemos redescubierto muchas cosas. Y por ejemplo, el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, dice algo muy claro que para mí pudiera ser determinante para descubrir otras cosas de orden superior, donde dice así, Adonai Elohim no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Entonces él no, nuestro Padre no está haciendo nada a escondidas, lo está revelando, lo ha revelado a los profetas. Por lo tanto, si usted quiere y si nosotros todos deseamos estudiar todo lo que piensa, todo lo que va a hacer, todo lo que hizo el Padre, basta solamente con echarle un vistazo, con develar esa condición que a veces está tan oscura, tan digamos, distante para nosotros como es o como lo son los profetas. Y por eso esto resulta emocionante, porque cuando la mayoría de nosotros hemos estado estudiando por muchos años y tenemos una relación con el Padre y descubrimos cosas o elementos que siempre han estado allí y que nos dan mucho más fundamento para afianzar toda esa fe que nosotros hemos venido trayendo de hace algún tiempo. Eso hace para nosotros una vida de motivación y de esperanza. Entonces, cuando nosotros estudiamos toda esa cronología, que en este caso, en este estudio, nosotros lo hicimos, el orden de estudio que llevamos fue diferente al orden en cuanto aparecen en la mayoría de las Biblias, porque vimos pertinente que era bueno, por lo menos para estudiarlo, revisar cada uno de los profetas en el momento cuando iban apareciendo en la historia, un estudio cronológico. Y por eso el orden es un poco diferente. Y creo que cumplimos con una etapa, con un cometido que no se queda allí. Tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir estudiando, pero creo que es una buena base como para poder abordar cualquiera de los libros de los profetas, porque nos da una buena introducción. Pero debemos aclarar que cuando aparece la figura del Mesías Yehoshua, vale decir como Yehoshua ben Yosef, es decir, con su rol en su primera venida, hay una condición especial porque él es una voz eh, profética que arropa, que engloba todo aquel discurso que por más de 400 años se vino dando a través de los profetas que hemos estudiado. Fíjense lo que dice Johanán. Johanán en el capítulo 14, versículo 29, y no es otra cosa sino las palabras del propio Mesías, ya revelando su condición de profeta. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Es decir, es una anticipación de todas las cosas que él ha venido anunciando que aún no habían sucedido. En este caso, precisamente, está hablando de su ida hacia la presencia del Padre y las condiciones en las cuales sus discípulos o sus seguidores más inmediatos iban a quedar allí. Y él los estaba preparando para que en su ausencia pudieran seguir adelante su obra. Es decir, y el mensaje que está atrapado aquí en Yohanan 14:29 no es otra cosa sino un mensaje profético. Se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. De manera que ya el Mesías en su propio discurso, en su propio mensaje, está obviamente dando un mensaje de profecía, un mensaje que tiene que ver con su condición de profeta. Ahora, amados hermanos, hay dos cosas que sí debemos aclarar antes de entrar en algún detalle. Que, en primer lugar, el,
el Mesías o en el Mesías se han cumplido y se van a seguir cumpliendo todas las profecías anunciadas por los profetas antiguos. Eso es una verdad. En él o él encarna la cristalización de lo que los profetas anteriores, lo que hemos estudiado obviamente, habían anunciado. ¿Cuál es el mensaje o cuál es el ejercicio, el servicio que da el Mesías? Simplemente el cumplimiento de aquellas cosas que el Padre había anunciado a través de los profetas antiguos. Esa es una. Pero la segunda fase, digamos así, de esta visión tan completa y tan maravillosa es que él, como profeta, advierte al mundo o sigue advirtiendo al mundo, porque es una condición que todavía está y va a seguir, una advertencia al mundo de las cosas que están por cumplirse al final de los tiempos, sobre todo al final de los tiempos. Por lo tanto, esa doble connotación de ser la evidencia del cumplimiento profético de lo que se había anunciado antes y de ser portavoz de una profecía que está por cumplirse, tiene una condición que le da una temática totalmente diferente a los otros profetas que le antecedieron, incluso o incluyendo al propio Moisés. Y ya lo vamos a estudiar más adelante. Por eso, desde este punto de vista, podemos hablar en forma didáctica o pedagógica que estamos enfrente de una duplicidad y no es que queremos encajonar al Mesías dentro de esa, pero dentro de esa duplicidad, porque su rol es mucho más amplio. Pero acá estábamos hablando del Mesías profeta. O sea, cuando es Mesías es porque cumple las profecías ya anunciadas, pero cuando es profeta es porque anuncia lo que ha de venir. Entonces, la temática que vamos a estudiar en este resumen es precisamente Mesías profeta. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el contexto general que nosotros pudiéramos darle al, al abordar al Mesías como profeta? Y claro, cuando uno habla de un contexto general, es probable que uno quede atrapado en aquel contexto histórico en el cual él se desarrolló cuando vino la primera vez, dentro de aquella condición del imperio romano, con todas esas limitantes o con todas esas condiciones que hemos conocido a través de los llamados evangelios. Pero es muy importante entender y ver que el contexto general para eh, poder empezar con esto es mucho más amplio que esa fecha. Va mucho más atrás de su propio nacimiento. Y yo me atrevería a decir que tenemos que ir a la mismísima creación, porque ya desde ese momento, cuando en Bereshit o en Génesis capítulo 1, versículo 1, empieza a desarrollarse todo el planteamiento del plan del Padre, en este caso con la creación, ya en ese momento se estaba anunciando un plan del Mesías. Pero para ser más concreto, hay un momento en la historia de nuestro pueblo cuando se evidenció con mucha más fuerza, y ese momento es Sinaí. Leamos algunos comentarios y algunos elementos que nos van a poder dar luces de este contexto general. Fíjense, el fundamento de la temática Mesías profeta, porque así lo vamos a ver dentro de este estudio, dentro de esa temática, ese fundamento se desarrolla en Sinaí, donde el Eterno hizo un pacto con Israel. Allá, en ese momento, se dio el arranque de lo que es la condición del pueblo con el Eterno a través de un pacto, de un vínculo que los va a unir. Entonces, bajo esas condiciones, precisamente había unas exigencias del Padre. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en esas condiciones que está colocando el Padre para que ese vínculo se fortalezca, arranque con buen pie, hay un personaje
que tiene que figurar para que eso suceda. Obviamente, históricamente, estamos hablando de Moisés, pero ahí es donde uno ve algunas limitaciones y ve por proyección que hay algo que tiene que ir mucho más allá. Pero dejemos que y estudiemos las cosas en esta de forma pausada en este momento. Entonces, ese pacto con Israel se dio en Sinaí, en el cual resaltan las primeras promesas, donde obviamente, como lo dice la misma palabra en el libro de Shemot o de Éxodo, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso fue una palabra que habla el Eterno como parte de esa demanda que tiene Él para la nación de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero Israel pronto se convertiría en un reino con sacerdotes y una nación incrédula. Y eso lo evidenció casi de inmediato. Y tanto fue así que eso terminó, desbordó en el becerro de oro, que precisamente fue la desvinculación del padre, porque no estaba el contacto, no estaba el vínculo precisamente que los unía, que era Moisés. Y de eso también hemos hablado bastante en algún tiempo. Entonces, cuando vemos que Israel no es de primera mano o en las primeras de cambio un reino de sacerdotes y una nación santa, allí nace entonces la necesidad de un profeta con el perfil que tiene Yehoshua. Y usted dirá, bueno, pero Moisés, y es bueno que nos recordemos, pero recordemos que Moisés era una sombra profética del mismo Mesías que iba a surgir tiempo después. Sinaí fue diseñado por Adonai como un lugar de adoración. Dice Shemot 3:12, serviréis a Elohim sobre este monte. Es decir, me van a adorar a mí sobre este monte. Eso fue la primera condición que el Padre coloca, digamos, al pueblo una vez liberado de Egipto, van a ir a ese sitio para que comience un ejercicio, un servicio de adoración. Serviréis, adoraréis a Elohim sobre este monte. La narrativa de Sinaí, entonces, debe ser entendida en el contexto de que el Señor revela a Israel su persona, su carácter y sus promesas, pero también descubre la conducta espiritual de Israel que resultó como reacción, una conducta reactiva a esa revelación que el Señor le estaba dando en Sinaí. El pueblo se quedó al pie del monte, no se acercaron para adorarlo de cerca, reconociendo no estar aptos para acercarse a Elohim. Entonces surge una pregunta: ¿quién los iba a acercar? Y obviamente está Moisés allí, repito, pero Moisés tenía algunas limitantes como hombre, y que a pesar de tener un nivel altísimo de instrumento del Padre, porque claro que lo va a hacer, necesitaba de algo más. Y vamos a ver algunas cosas más adelante que el mismo Moisés lo evidencia. Dice Shemot capítulo 20, versículo 19, Éxodo 20, 19, y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Es decir, tú eres el intercesor, porque nosotros directamente con el Padre no podemos. Hay una limitación, hay una condición de necesidad de tener entre el Padre Celestial y el pueblo a alguien. Ese eslabón, en este caso es Moisés, pero Moisés, recordemos, es una sombra profética, anuncio de algo que va a pasar mucho después, que va a ser nuestro Mesías Yehoshua. El mismo Moshe en Devarim, en el capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: Adonai tu Elohim te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Es decir, cuando Moisés está hablando
estas palabras y vemos lo que dice en el 20:19, eh, a ti te vamos a escuchar. Y Moisés en el 18:15, de alguna manera, y claro, proyectándose el futuro de forma profética, dice, a mí no me escucháis, vas, van a escuchar a un profeta que se va a levantar como yo de en medio de ustedes. Y aquí, claro, esa condición traspasa, se exponencia, se va y trasciende mucho más del aspecto histórico que estamos viendo en Sinaí. Y vemos entonces la figura del Mesías que se planta desde el mismo momento cuando hay una ausencia del nivel espiritual de exigencia del Señor al pueblo y que necesita esa condición. A Él es el que van a escuchar, dice el propio Moisés. Y hermanos, y yéndonos al otro extremo, es decir, al libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, fíjense si nosotros le detallamos un poco lo que está escrito en esta cita. Dice, y yo, Johanán, el que recibió la revelación en Patmos, caí ante sus pies, que era la voz que escuchaba un ángel, un enviado. Recuerda, estoy leyendo el 19 ya casi en el fin del libro, al final del libro. Caí ante sus pies para adorarlo. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Johanán? Lo mismo que el padre estaba exigiendo al padre, el padre estaba exigiendo al pueblo allá en Sinaí, que era adoración. Johanán, tiempo después, en un contexto escatológico, por decirlo así, en un contexto de los tiempos finales, sigue la misma condición de exigencia del Padre para nosotros. Y dice, yo caí bajo sus pies, ya estaba la cercanía puesta allí para adorarlo. Y esto nos conecta con Sinaí. Pero esa voz que estaba diciéndole todo aquello a Johanán, le dice, no, mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Es decir, yo estoy al mismo nivel que tú. Entonces, el problema no era la adoración, era que estás adorando a la persona equivocada, en otras palabras. Y le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Cuáles hermanos son? Y ahí le anuncia un requisito, un nivel. Dice, los que retienen el testimonio de Josué, vale decir, los que hacen lo que enseñó nuestro Mesías Josué, los que imitan lo que hace él, los que siguen sus pasos, los que hace, los que retienen el testimonio de Josué. Y dice más, dice, adora a Adonai, adora al Padre, porque el testimonio de Josué es el espíritu de la profecía. Es decir, adora al Padre a través del testimonio que está dando Josué, porque él está anunciando a través de la profecía lo que tenemos que hacer tú y yo, que somos los mismos. Ese es el mensaje. Por lo tanto, aquí está, como les digo, una cosa tan importante que es el, el profeta, que en este caso es Josué, el medio que utiliza, que en este caso es la profecía y la condición de adoración. Estos tres elementos son los que en principio estaban en Sinaí y que de alguna manera no se cumplieron y que quedó pendiente por cumplir. Les voy a explicar esto para que nosotros podamos entender este aspecto general y entrar en el detalle en este estudio. La narrativa de más de 40 años, otra vez vamos hacia atrás, en el desierto, 40 años en el desierto, obliga a considerar que la necesidad en Sinaí estaba mucho más allá de Moshe.
Es decir, la responsabilidad que tenía Moshe, Moshe la cumplió, pero lastimosamente no se pudo dar porque el pueblo no estaba en las condiciones de ser en ese momento. Y póngalo como usted le ponga, de repente usted no está de acuerdo conmigo, pero una cosa es cierta, todo lo que ocurrió allí ocurrió como una sombra profética de lo que va a suceder tiempo después y que lo estamos viviendo hoy y que todavía falta por desarrollar, porque esto termina cuando venga nuestro Mesías como rey, Baruch Hashem, y tengamos el disfrute de ese reino. Pero entonces, obliga a considerar esa necesidad allá en Sinaí cuando que, esa, que habían limitaciones y que traspasaron la condición de Moshe como intermediario. Y que en aquel profeta prometido, obviamente por esa necesidad, tendría que alcanzar todo lo que fue inalcanzable para Moshe. Sería alguien que no solamente pudiera acercarse a Adonai, y obviamente Moshe se acercó y quiso acercar al pueblo también, que y llevara un mensaje al pueblo, que lo hizo Moshe, sino alguien que no pudiera ser corrompido, que pudiera cargar el pecado del pueblo sobre sí mismo y darles un nuevo corazón para acercarse al Señor en adoración y para adoración. Según Moshe, según Moshe, esto estaba pendiente por cumplir. Y esto es muy evidente y obviamente la palabra, en este caso la Torá, es la que nos da respuesta a todo, porque esto no puede ser una apreciación o un punto de vista individual de cada quien por su sabiduría, por lo que tenga en su mente. Eso es por lo que dice la palabra. De Barín, capítulo 29, versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Moshe pues convocó a todo Israel ya al final, porque de Barín es como decir un resumen de todo lo que ha pasado. Y el capítulo 29 ya está terminando esto, todo el estudio de la Torah. Moshe pues convocó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho entre vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Han visto con sus ojos, han presenciado, han sido testimonial de todo eso. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y las grandes prodigios. Y dice el verso 4, póngale atención, 29:4. Pero hasta el día de hoy, Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, quedó algo pendiente, quedó algo que tenía que completarse. ¿Quién lo iba a completar? Un profeta que fue anunciado por el propio Moshe. Amados hermanos, cuando nosotros vemos el desarrollo del planteamiento de todo lo que vino a ser el Mesías en su primera venida, entendemos muchas cosas de aquel primer tiempo cuando comenzó ese compromiso en Sinaí a través de Moisés, de Moshe, y que después fueron anunciando elementos proféticos en boca de estos hombres que acabamos de estudiar y que perseguían solamente que se cristalizara aquello que no se pudo cristalizar después de Sinaí. Hay un mensaje con una profecía, con una esencia profética tan completa, tan compleja, pudiéramos decir, pero que nos da un panorama de muchísima amplitud, porque agarra el pasado, el presente y el futuro. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, todos nosotros, lo hemos estado estudiando, por lo menos en estos últimos tiempos. Se trata de Hechos, capítulo 3, y en este caso voy a leer 19 al 23. Y es un mensaje profético porque nosotros estamos saliendo de este ciclo de estudios y vemos que el mensaje de estos, por excelencia, de estos hombres, de estos profetas, fue llamar a la corrección, llamar al arrepentimiento, llamar a
sacarlo del desvío de ese camino y ponerlo en la senda correcta. Dice el 19 al 23 del Hechos 3, por tanto, arrepentíos y convertíos. Y parece que estuviéramos escuchando uno de estos profetas que acabamos de estudiar. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yehoshua el Mesías, que os fue anunciado de antemano por boca de los profetas. Dice, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Elohim por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Verso 22, porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará un profeta de entre vosotros, hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este es un mensaje que pareciera que lo estuviese en boca de eh, Eliahu, de Isaías, de Ezequiel, de Yehezkel, de Irmiyahu, porque fueron anuncios de alertas. Va a suceder esto, va a suceder esto, corrijan, corrijan. Y esto es lo que tenemos. La Biblia, en todo su concepto, desde Bereshit hasta Revelaciones, es un libro profético. Así tenemos que entenderlo, amados hermanos. Y la voz de los profetas, esa voz que siempre ha estado presente a través de los tiempos, no es una voz individual, no es una voz que coloca los puntos de vista de cada quien. No, es la voz propia del Eterno. Y hay una característica importante en esto, porque si nosotros estamos estudiando a nuestro Mesías de Josué como profeta, él tiene que reunir esas condiciones de profetas como profeta, de la cual hemos venido estudiando. Y, y la primera es esa, y yo creo que quizás es la más importante por la que le da cabida a todas las demás. Es decir, la voz de los profetas necesariamente es la voz del Eterno. Es decir, el Eterno utiliza a sus siervos para anunciar lo que va a acontecer, para anunciar sus planes. Porque acabamos de leer en Amós que él no se esconde nada, que lo da a conocer a través de su profeta. Y eso ha sido desde antes de todo el desarrollo que hemos tenido como pueblo. En primera de Shemuel, capítulo 8, versículo 7, dice, y Adonai dijo a Shemuel, cuando ya estaba de salida, y que tenían unos hijos que no tenían digamos, el nivel, por lo menos el pueblo no lo percibía así, el nivel de su padre. Y el pueblo en ese momento le exigió un rey, que era la costumbre que tenían los pueblos vecinos, que la demanda de un rey. Y Adonai en ese momento que se presentó con esa diatriba, le dice a Shemuel, oye la voz del pueblo que estaba pidiendo un rey en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Es decir, está dándole la autoridad a Shemuel y le está diciendo, si te rechazan a ti y tú eres mi embajador, tú eres mi vocero oficial, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ese es un profeta. Cuando vemos, en este caso, segundo de Shemuel, capítulo 7, versículo 4, por ejemplo, y vamos a tener otras expresiones de este tipo. Cuando vemos, por ejemplo, en segundo de Shemuel 7:4, repito, esa misma noche llegó palabra de Adonai a Natán diciendo. Esto es un aspecto muy común que se da en todo el relato bíblico referente a la profecía. Es decir, la Biblia habla de forma muy precisa
y de forma muy clara cuando dice que el mensaje viene del Eterno. Esa misma noche habló palabra de Adonai a Natán, que es un profeta, diciendo, en Millahu capítulo 1, versículo 4, vino a mí palabra de Adonai diciendo, y Ezequiel 3:16, estoy tomando algunas porque son muchas. Al cabo de los 7 días aconteció que la palabra de Adonai vino a mí diciendo. Es decir, todo es un mensaje que viene del alto, de lo alto, que viene de los cielos, que viene del Padre, y que ellos son los interlocutores para bajar al pueblo. Ese es el esquema que nosotros hemos venido aprendiendo y que nosotros lo vemos con mucha claridad en el desarrollo de los profetas antiguos. Ahora, Yehoshua también lo realizó de la misma manera. Yehoshua es la voz del Eterno. Johanán, capítulo 7, versículo 16 dice, entonces Yehoshua tomó la palabra y le dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Mi enseñanza no es lo que yo estoy diciendo, es lo que me dice el Padre y que yo soy solamente su vocero. Yo soy su interlocutor. No es el mismo mensaje, no es la misma metodología que hemos venido aprendiendo, que hemos venido viendo los demás profetas. Johanán 8:28. Nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Johanán 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esto es un profeta. Todo el perfil que tenemos aquí no escapa de lo que el Padre nos había anunciado a través de sus siervos los profetas que hemos estudiado. Por lo tanto, que Josué no tenía o no podía hacer lo contrario. Y Josué cumplió con esa condición. Es decir, respetó la fuente original que viene de lo alto, que desde de la misma presencia de Adonai, como fuente de esa palabra, y simplemente dijo lo que él le ordenó. Esto es profecía pura. Esto es eh, aceptar la responsabilidad con humildad y simplemente dejarse llevar por nuestro Padre para que se cumpla su plan. Josué, y esta es la otra condición. Nosotros hemos visto hasta ahora, amados hermanos, mensajes de, de los profetas antiguos, estos 16 profetas mayores y menores, que siempre estaban alertando al pueblo, que siempre estaban anunciando, que siempre estaban corrigiendo, llamado a corrección. Y en Millahu, capítulo 6, versículo 8, dice, corrígete, corrígete, oh Jerusalén. Y Millahu, Jeremías, no sea que mi alma se aparte de ti, no sea que te haga una asolación en tierra no habitada. Esta es la voz del Eterno a través del profeta. Y le estaba alertando, porque esta es una de las funciones. Mira, los profetas no son adivinadores del futuro, como se ha querido vender, lastimosamente. Obviamente los profetas anuncian lo que ha de venir porque es necesario que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos hoy antes de que aquello venga para corregir, para prepararnos. Esa es la función del profeta. Corrígete hoy, no sea qué. Ese es el mensaje de los profetas. Dice Matityahu 24, que no es otra cosa sino un esquema, un anuncio, una alerta anticipada, altamente profética, por boca de nuestro Mesías Yehoshua, que persigue o que tiene el mismo discurso de los profetas antiguos. Yehoshua respondió, 24, 4, 4 al 8, porque hay que leerlo todo, pero solamente vamos a leer este extracto. De Josué 4 al 8. Y Josué respondió y les dijo, mirad, o sea, alerta, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán y estaréis designados
a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Ese es un mensaje profético. Así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de los dolores del parto. Y dice el 24, en el 44, dice al final, por esto, vosotros también estad preparados. Esto es un mensaje de alerta, que siempre ha sido así. Este es un mensaje que se está dando a tiempo, antes de que llegue la condición que los mismos profetas anunciaban. Repito, 24:44, Matitiajo. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Cuando uno analiza, y lastimosamente muchos, incluso dentro de los círculos religiosos, no ven estos mensajes de la forma como tienen que verlo. Y la forma de verlo es como aquel pueblo que recibió los mensajes de alerta también, mm, de sus voceros, de los profetas del Eterno, y que no hicieron caso. Y surgió entonces Babilonia, surgió entonces la condición de Asiria, surgió entonces todos aquellos eventos hasta nuestros días. Es decir, aún nosotros teniendo el mejor de los profetas, el profeta mayor, creo que la humanidad está en la misma condición de aquel pueblo que estuvo en Sinaí y que después sucumbió al becerro de oro porque se consiguieron sin brújula, porque Moshe no estaba. Lastimosamente creo que estamos a, es posible que hasta en una condición peor. Los milagros de los profetas. Ese es otro aspecto que Josué mm, eh, cumplió, porque quizás los profetas antiguos no son tan conocidos por los milagros que hizo el Padre a través de ellos. Shemot 14:21, el propio Moshe extendió su mano hacia el mar y abrió las aguas. Primera de Melahim 18:36 y 38. Eliahu dijo: Oh Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim de Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, Adonai, y yo tu siervo, tu servidor, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Fíjense qué tremendo. He hecho todas estas cosas por tu palabra. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto y la leña y las piedras, y el polvo lamió el agua que había en la zanja. Una cuestión portentosa. Ustedes conocen el contexto de esto, que era una condición de revelación. Aquellos tenían otros dioses. Vamos a ver quién es quién. Segunda de Melahim, capítulo 6, versículos 5 al 6. Tenemos entonces allí otro ejemplo maravilloso en la vida de Elisha o de Eliseo. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hierro al agua, es decir, estaban tumbando árbol, derribando árboles, y le quedó solamente la parte de la madera quizás, y el hierro que forma esta herramienta se salió y se fue al agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestado. De paso, era prestado. Y el varón de Adonai, Eliseo, Elisha, preguntó dónde cayó, y le mostró el lugar. A él se le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Esas son características portentosas y que quizás, repito, no fueron tan conocidas en estos hombres, porque obviamente tenían ese conducto directo de los cielos hacia ellos.
Y Josué no fue la excepción. Y si me pongo a nombrar aquí, a leer todos los milagros que él hizo, no voy a terminar en la noche. Matitiajo 8, 14 y 15. Llegando Josué a la casa de Kefas, vio a la suegra de este postrada en la cama y con fiebre y tocando su mano, y la fiebre la dejó solamente con tocarla, y fue levantada y le servía. Meir, capítulo 1, versículo 40 al 42, Marcos, y llega a él un leproso rogándole y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y se le enternecieron las entrañas y extendiendo su mano lo tocó y le dice, quiero, sé limpio. Al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Y Gilel, capítulo 8, versículo 44, acercándose por detrás, se agarró del borde de su manto y al instante el flujo de su sangre se detuvo, solamente con tocarla. Y vemos todos estos milagros que se desarrollaron a través del Mesías, cumpliendo con toda esa condición de profeta y tocando mucho más allá de otros roles que obviamente es difícil encajonar o limitar al Mesías en un solo rol, porque si era sacerdote y rey, imagínense ustedes, tenemos que hablarlo en su forma amplia. Pero en este caso estamos tocando la parte profética o la parte del ejercicio del servicio profético del Mesías. Johanán 6, 16 al 21 dice, cuando se hizo la tarde, sus discípulos bajaron al mar y entrando en una barca iban al otro lado del mar hacia Cafarnaún. Habían ya oscurecido y Josué aún no había llegado a ellos. Entre tanto, el mar se iba levantando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando habían remado cosa de 25 a 30 estadios, ven a Josué andando sobre las aguas y acercándose a la barca y tuvieron temor. Pero él les dice, yo soy, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban, a su destino. Cosas que solamente la presencia del Mesías hacía. Es decir, estamos viendo la figura del Mesías en una exposición de muchísima más altura que de alguna manera resume todo aquello que habíamos aprendido con los profetas antiguos. Además de ello, Yehoshua es llamado como profeta en su momento. No es que fue anunciado, no es que solamente fue anunciado por Moshe, y en los tiempos antiguos se ve a través de Yesayahu o Isaías el anuncio de este hombre como profeta, sino que en el mismo tiempo, que en su propio tiempo, fue llamado de esa manera. Y esto también creo que muchos no lo hemos leído, pero quizás no le han tomado mucha atención. Dice Matillahu, capítulo 21, versículo 11, y las multitudes decían, este es el profeta Yehoshua, el de Nazaret de Galilea. Dice Gilel, capítulo 7, versículo 16, y un gran temor les sobrecogió y glorificaban a Adonai diciendo, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros y Adonai ha visitado a su pueblo. Lo reconocieron y lo llamaron profeta, pero obviamente porque lo llamaban así porque tenían toda esa condición que ellos mismos conocieron a través de los relatos que lo tenían casi de primera mano la mayoría, a pesar de que había pasado tantos años. Johanán 4:19 dice, le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Meir 6:4 y Josué les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Él mismo se calificaba como profeta. Entonces, obviamente, amados hermanos, tenemos en nuestro Mesías Josué el perfil exacto, toda la estructura que el Padre le había conferido como profeta, eh, fortaleciendo toda esa condición del Mesías para poder llevar a un pueblo sobre sus hombros y ser capaz de dar su vida para que
todos nosotros tengamos la oportunidad de una vida eterna. Ese es nuestro Mesías. Yohanan 4:44 dice, porque Yehoshua mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia tierra y lo sufrió en carne propia. De Barín, capítulo 18, versículos 7 al 18, volvemos atrás, Torah. Entonces Adonai me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Otra vez, anunciando la sombra profética que el mismo Moshe estaba proyectando. Y obviamente esa sombra profética descansaba en nuestro Mesías Yehoshua. Hechos capítulo 7, versículo 37 dice y secunda lo que está anunciando, lo que anunció Moshe tiempo atrás. Este es el Moshe, perdón, este es el Moshe que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Elohim de entre vuestros hermanos como a mí. Yohanan 1:1 dice, desde un principio era Dabar de Elohim, la palabra de Elohim. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Esto quizás es lo que nosotros tenemos como conexión directa de la creación del Padre a través de la palabra y que el mismo Yehoshua defendió con tanto ahínco. Y obviamente lo vimos en cada uno de los profetas que hemos estudiado. Y repito, Yehoshua no iba a ser la excepción, porque el mismo Yohanan en el capítulo 7, versículos 38 al 40, dice, el que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva, dice el Mesías. Eso dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había espíritu, pues Josué no había sido aún glorificado, no había ascendido. Y al oír estas palabras, de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Y esto es importante que lo recalquemos, porque ellos nos dijeron, cuando vieron semejante verdad, cuando vieron todos los portentos, cuando sintieron esa presencia de cercanía no solamente física de ellos con el Mesías, y de allí hasta el propio, de la unión de ellos con el propio Adonai, cosa que no pasó en Sinaí, que cuál fue la expresión que salió de ellos. Verdaderamente este es el profeta. En este caso no dice como la mayoría de las escrituras que hemos leído, anunciando al, al Mesías como profeta, sino como el profeta. No dice verdaderamente este es un profeta, no es un profeta cualquiera. Este es el profeta, aquel que había anunciado Moshe, aquel que Moshe dijo a él oigan, a él obedezcan. Este es el que yo le estoy anunciando. Ahora, amados hermanos, viendo todo esto y cuando uno ve con cierta intensidad todos estos estudios, uno se pregunta, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta verdad? ¿Será que solamente es para abultar mi intelecto, mi conocimiento bíblico? ¿Será que me doy por satisfecho y, y porque he entendido muchas cosas, he hilvanado, he conectado algunas cosas que estaban en el aire? El compromiso tiene que ser aún mayor. Y quizás la propia palabra nos induce, nos invita a que establezcamos ese compromiso.
a que de alguna manera aquellas cosas que faltaron, que quedaron pendientes desde Sinaí para acá, nosotros la podamos resarcir, la podamos completar, podamos darle gracias al Señor y podamos justificar esa presencia poderosa, devolverle al Señor con ingratitud todo el sacrificio que hizo a través de su Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, nuestro profeta, el profeta. Y no hay otra forma de elevar nuestro compromiso. Fíjense lo que dice Revelaciones capítulo 10. Voy a estar tomando algunas reflexiones finales a través de estas escrituras que están en Revelaciones o Apocalipsis 10, 1 al 3 y versículo 6. Dice, vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco en la nube estaba sobre su cabeza. Ya nosotros tenemos la idea o tenemos la certeza de quién es ese ángel que se está presentando con honor, con gloria, que ya no es el mismo que vino en el burrito y que tuvo su etapa y que vivió o convivió de en medio del pueblo. Ahora viene y se ve con el arco en la nube que estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol. ¿Dónde usted ha visto esa expresión? Lo acabamos de ver en Moisés cuando bajó, que recibió esa, ese brillo, que es un brillo sobrenatural, y que su rostro resplandecía. Aquí tenemos otra vez el original de aquella réplica, de aquella sombra que se vio en Moisés. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño rollo abierto, un pequeño librito, dicen algunas versiones, abierto, y poniendo su pie derecho sobre el mar, su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, lo que indica el dominio total de todo lo conocido, tanto en la tierra como el agua. Y entonces nos enfocamos en las bestias que habían sido anunciadas anteriormente. Clamó a gran voz como ruge un león. Aquí está nuestro Mesías Josué. Dice el verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, porque tiene autoridad sobre ellas, tanto lo del mar sobre la tierra y la tierra, que ya no habría más dilación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había más tiempo, que lo que se iba, que lo que estaba, lo que había sido anunciado, ya estaba por ocurrir, ya estaba ocurriendo, ya se estaba dando. Y dice Revelaciones 10, 8 y 9, y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, ve, toma el rollo de ese pequeño rollo, este pequeño librito, de mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra, del que tiene la autoridad, que es nuestro Mesías Yehoshua. Esa voz le dice, le da la instrucción a Johanán, que lo tome de él. Y fui hacia el ángel, diciéndole que me diera el pequeño rollo. Y me dice, toma y devóralo. Toma y cómelo. ¿Qué quiere decir eso? Que hazte uno con él, imprégnate de él, sumérgete en él. No es que se lo va a comer literalmente. Es una evolución que todavía hoy muchos utilizamos. Cómete eso. Cuando le dicen, bueno, tú tienes que aprenderte de esta materia, tienes que digerirla, tienes que comértela. Es eso. Tienes que hacerte una con él. Y ese fue el mensaje que le dio el Padre a Johanán, que tomara de Yehoshua ese librito. Ahora, ¿qué tenía ese librito? ¿Qué tenía ese pequeño rollo?
que con tanta precisión, con tanta premura le estaba diciendo que lo toma y que lo devore. Y dice, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice Revelaciones 10:11, y me dicen, es necesario que profeticéis o que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Por lo tanto, lo que estaba en ese rollo no es otra cosa sino un mensaje profético que es necesario que en el caso de Johanán se divulgue, porque eso fue el objetivo de esa visión. Por lo tanto, el compromiso no solamente es para Johanán, el compromiso es para todos y cada uno de nosotros. Y por eso es que dice segundo de Kefas 1:19, tenemos también la palabra profética la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, a la cual hacéis bien en tomarla y comerla y digerirla, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ese fue el punto que tenía Johanán, que le estaba sido anunciado a través de esta visión. Ya el lucero de la mañana estaba resplandeciendo delante de sus ojos, le estaba dando el libro profético para que lo anunciara. Y nosotros tenemos que hacer ese compromiso que estaba adquiriendo Johanán en ese momento para nosotros, porque esa es la palabra profética más segura. Y el mensaje es, hermanos, amados hermanos, hacemos bien a estar atentos a como una antorcha encendida en un momento de oscuridad. ¿Y cuándo es el momento más oscuro que vamos a tener como sistema? En todos los tiempos, al final de los tiempos. Ese es el momento más oscuro que vamos a tener. Y allí va a prevalecer esa condición de este mensaje tan maravilloso, de este consejo tan maravilloso que nos da esta Yohanan a través de nuestro Mesías Yehoshua. Finalmente, amados hermanos, pudiera ser que el profeta mesiánico, aquel que haría las obras que solamente son atribuidas al Señor, creador del cielo y de la tierra, pudiera ser que el profeta mesiánico sea aquel que haría estas obras, y considerando que sería un profeta de entre tus hermanos, como dice la propia palabra, sería la misma persona por medio del cual Adonai cumple esta promesa, benditas todas las naciones de la tierra. ¿Será que ese profeta toma esas promesas que se le dieron a Abraham y la constituye en una tremenda realidad para todos nosotros, en los cuales recibimos la bendición del Padre cuando estábamos excluidos? Sería el destructor de la serpiente y el conquistador de la muerte que había sido anunciado allá en Berechit. Sería aquel el rey de la tribu de Judá, de quien profetizó Jacob al final de sus días. Sería aquel glorioso rey de Israel, de quien profetizó Bilán o Balán, diciendo su reino será enaltecido. Sí, definitivamente. Sí, el profeta mayor que Moshe es y que él mismo anunció, es nuestro Mesías Yehoshua, que no solamente es el profeta, sino es nuestro redentor, es nuestra salvación, es nuestro rey y sumo sacerdote. Por eso queríamos hoy terminar con broche de oro. Todo este entramado de elementos que por momentos se ven tan complejos, pero cuando uno los desmenuza, los contextualiza y los pone dentro del plan del Eterno, uno los va entendiendo, uno los va asimilando y uno los va practicando y toma de ello para irse preparando y para nutrir nuestra fe, nuestra esperanza en los momentos cuando más lo vamos a necesitar, cuando ese lucero de la mañana está por resplandecer. Amados hermanos, espero que estas lecciones, estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para ustedes. Les invito a que, si no la han estudiado todas, estas 17 entregas, hoy es la última de esta serie, repásenla,
no solamente eso, sino que a través de ella puedan introducirse, como dice aquella voz, aquella indicación del Eterno hacia Johanán, para que no las comamos, porque eso es lo que vamos a hacer, o lo que tenemos que hacer para, para poder prepararnos y tener esa condición de esperanza, de fe, de fortaleza, cuando vengan, si es que no están aquí, esos tiempos que están o habían sido anunciados por nuestros profetas, incluyendo, por supuesto, a nuestro Mesías Josué. Pero le decía que es el final de la serie Los Profetas, que terminamos con esta lección 17. Pero la próxima vez que nos veamos, vamos a aperturar una nueva serie dentro del marco de Revelando las Escrituras, y ya anunciamos precisamente que esa nueva serie tiene como título Libros y personajes bíblicos. Libros y personajes bíblicos. Y vamos a estudiar todo el compendio bíblico. Con esto vamos a completar todos y cada uno de los libros que van a estar pendientes. ¿Por qué? Porque nosotros en la Parashá estudiamos los 5 libros, los llamados 5 libros de Moshe, el Pentateuco, la Torá. Hemos estudiado los profetas, los 16 profetas, incluyendo al propio hijo Josué como corona. Y claro, este libro, porque él está en todos los libros. Y hemos estudiado también el libro de Revelaciones o Apocalipsis y el libro de Daniel dentro del marco de los profetas. Pero quedan otros profetas, perdón, quedan otros libros que estudiar. La próxima entrega, iniciando esta serie que se llama Libros y personajes bíblicos, vamos a comenzar con el primer libro, que es Josué, es decir, Josué. Y de la misma manera, el enfoque es muy práctico, muy resumido, para que tengamos el contexto general. Con la diferencia que quizás nos vamos a detener un poco para describir algunos personajes que están dentro de esos libros y que muchos de ellos son profetas también, que no tienen libros propiamente dichos. Y hombres y mujeres que figuraron y que tienen un testimonio maravilloso, e incluso aquellos que no lo tienen para nuestra revisión de las cosas que no debemos hacer. Entonces, en esta primera etapa vamos a estudiar los libros que están pendientes del Tanaj, es decir, no solo, excluyendo los 5 libros de la Torá, los profetas que ya hemos estudiado, incluyendo a Daniel. De ahí vamos a estudiarlos todos. Vamos a estudiar los salmos, vamos a estudiar todos hasta el libro de Lamentaciones, creo que es el último que vamos a estudiar de esa parte. Esa es la primera parte de esta serie. La segunda parte la vamos a iniciar una vez que terminamos esa con el libro de Matityahu, y lo vamos a estudiar todos completos hasta llegar a Judas, que es el último, porque no vamos a estudiar Revelaciones porque ya lo hicimos. Cuando terminemos esta serie, nosotros hemos estudiado entonces todos los libros que comprenden el canon conocido y que sé que va a ser de mucha bendición. La primera serie es más corta, tiene 16 o 17 lecciones, o por lo menos 16, 17 libros, quizás tenga más partes, más lecciones, y la segunda sí es un poco más larga, tiene más de 20 y tantos libros, por lo tanto van a salir más partes o más lecciones de ella. Así que, bueno, amados, muchas bendiciones, que el Eterno los continúe bendiciendo, y que todo lo que hemos estudiado, por favor, que no se quede en el computador, en los teléfonos, que no se quede ni siquiera en conceptos, sino que baje hacia nuestro plano de acción y de compromiso, sobre todo para poder eh, lidiar y poder resarcir de alguna manera todas aquellas cosas que faltaron y que nosotros, a través de las escrituras, a través de la voz de los profetas, hemos estado estudiando. Shalom y bendiciones.